Vamos a hablar ahora de la tercera prioridad, que es una de mis favoritas personalmente porque habla de la autosuficiencia. Y nos gustaría mucho saber sus pensamientos en cuanto a qué significa la autosuficiencia en México. Bien, hablando de la autosuficiencia espiritual, el hacer énfasis en estas primeras dos prioridades que hemos hablado, que es vivir el Evangelio de Jesucristo y recoger a Israel, nos lleva de alguna manera a ser autosuficientes espiritualmente. Obviamente hay otras cosas que también podemos hacer para lograr esa autosuficiencia espiritual, cual será necesaria para poder regresar a vivir con nuestro Padre Celestial y tener una vida eterna con Él. Gracias. Y cuando estamos autosuficientes, podemos ayudar a otros, ¿no? Y bueno, a veces estamos pensando siempre de, bueno, necesito ganar ingresos para mi comida y la renta y todo. Pero en realidad, cuando tenemos un nivel de autosuficiencia, podemos ayudar a otros a mejorar sus vidas también. Y cuando sentimos del ejemplo más poderoso de autosuficiencia, ¿quién es? Es nuestro Padre Celestial, ¿no? Y Él ha llegado a un punto donde Él puede ayudar a todos nosotros a llegar más como Él. Y estamos tratando de seguir el ejemplo de nuestro Padre Celestial y también su Hijo Jesucristo. Bien. Sí, quizá una cita podría compartir, porque el tema de la autosuficiencia, como ya se ha dicho, es un principio no solamente temporal, pero es espiritual también. Ahora, el elder Elton Perry del Consejo de los 12 una vez dijo: la independencia y la autosuficiencia son indispensables para nuestro progreso espiritual y temporal. Cada vez que nos pongamos en situaciones que nos amenacen, que amenacen nuestra autosuficiencia, descubriremos que también amenazará nuestra libertad. Si aumentamos nuestra dependencia en algo o en alguien que no sea el Señor, hallaremos una inmediata disminución de nuestra libertad de actuar. Me parece una enseñanza maravillosa, en verdad. La autosuficiencia nos trae justamente libertad temporal y espiritual. Y no podemos dejar de mencionar en la autosuficiencia temporal y espiritual el ayuno, ¿verdad? El ayuno es una manera en que el Señor nos ha mandado cuidar de los pobres y también de recibir fortaleza espiritual en nuestras propias vidas. Y cuando ayunamos pensando en los pobres, debemos ser generosos en nuestras ofrendas de ayuno. Y así también poder llegar a ser autosuficientes cumpliendo con la ley de los diezmos, con esta ley financiera que el Señor nos ha dado, que yo diría y se ha dicho que el primer renglón en esta ley financiera que el Señor nos ha dado es pagar un diezmo, y el Señor nos ha prometido, ¿verdad?, que derramará bendiciones hasta que sobreabunden en nuestras vidas, bendiciones no solamente económicas, sino de todo tipo, ¿verdad? Y al final del día, ¿verdad?, al final de la semana, al final del mes, habrá seguramente un remanente que nos servirá para ahorrarlo y nos ayudará en situaciones difíciles que podrán venir en nuestra vida. Entonces, estos dos principios debemos de recordarlos constantemente y enseñarlos también. Como dicen en Malaquías, ¿no?, que siempre me ha resultado interesante cuando dice: probadme ahora en esto. Uh-huh. Es una invitación, probemos. Y bueno, el Señor ha establecido la manera.
porque también él dijo que está complacido con aquellos que se acuerdan de los pobres y necesitados. Así que el Señor ha establecido su manera, la manera del Señor. Y ahí está, como bien lo han explicado mis compañeros. Una cosa importante con esta palabra autosuficiencia es que a veces pensamos que, bueno, significa que yo necesito hacer todo cosas por mí mismo, ¿no? Y bueno, necesitamos tratar de hacer lo que podemos, pero también estamos confiando en Dios y sus promesas cuando estamos desarrollando autosuficiencia. Porque Él va a bendecirnos cuando estamos tratando de obedecer sus mandamientos, cuando estamos pagando diezmos o dando ofrendas a ayudar a otros o ministrando a otros. Cuando estamos haciendo esas cosas, calificamos a recibir sus bendiciones. Por eso, autosuficiencia es una palabra, tal vez no es perfecto a explicar el concepto. Tal vez una manera de resumir eso es que la manera del Señor es ayudar a las personas a ayudarse a sí mismos. Excelente. Esa es la manera del Señor. Sí, muchas gracias. Y se escucha como que la palabra autosuficiencia o el término es una preparación que nos habilita a nosotros temporal y espiritualmente servir a los demás. Y tomando también de referencia de lo que Alejandra decía, pues es normal tener una preocupación genuina por cómo está la sociedad, por cómo está la economía. Y mi pregunta va más dirigida en eso, pensando en México, en cómo está actualmente. ¿Cómo podemos llegar a ser más autosuficientes, tanto temporal como espiritualmente? Creo que una cosa importante es que necesitamos confiar en las invitaciones, los mandamientos de Dios. Por ejemplo, con el día de reposo, a veces pensamos que, bueno, yo necesito trabajar por domingo porque no tengo recursos suficientes para mi familia. Pero necesitamos tener confianza en Dios si podemos guardar el día de reposo y servirle durante este día y trabajar los otros días. Él va a bendecirnos. Vamos a tener los recursos que necesitamos. Testifico en eso. Gracias. ¿Qué es Sion? Sion son los puros de corazón. Y también se menciona que en Sion no habrá pobres. Entonces, al vivir estos principios de los que hemos mencionado, el principio del ayuno, de las ofrendas generosas, de ser íntegros en nuestros diezmos, entonces el Señor va a proveer. Y obviamente tendremos que hacer esfuerzos adicionales como prepararnos secularmente también, ser eficaces, eficientes en nuestros trabajos, en nuestros negocios, ser honestos. O sea, hay una serie de cosas que nos van a encaminar a poder enfrentar una situación compleja en la economía, en la sociedad, y esa es la forma que el Señor ha instituido para que en Sion no haya pobres. Y finalmente, otra vez, confiar en las promesas del Señor. El Señor ha prometido, y cuando el Señor promete, cumple. Y hay promesas por guardar el día de reposo, hay promesas por guardar la ley del diezmo, por vivir la ley del ayuno. Hay promesas y el Señor cumplirá sus promesas. Y pongamos nuestra confianza en Él y entonces todo estará bien. Yo testifico de lo que dice el Elder Pino. En mi propia vida, el Señor ha cumplido sus promesas. A veces yo siento que no las merezco, pero Él las cumple y Él derrama esas bendiciones. Muchísimas gracias.